A todos los que nos acompañan hoy, acá en forma presencial, y a todos los que se están conectando a través de la nueva plataforma de streaming que desarrolla la Rural S.A. y la Sociedad Rural Argentina, que está inaugurando con este nuevo sistema para dar la posibilidad a todos los que desde el interior, desde sus casas, puedan ver esta jornada. Al mismo tiempo queremos agradecer muy especialmente a la generosidad de los disertantes, de los moderadores, todos los que hacen posible y todas las asociaciones y organizaciones que forman parte del foro, que hacen posible que año a año, desde hace 15 años, se pueda estar realizando esta jornada. Un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes por acompañarnos y vamos a pasar una serie de comentarios para tratar de manejar la organización de la reunión. Para tratar de mantener, y tenemos que dejar el salón y respetar los tiempos de los que nos han pedido para la organización posterior de un evento que viene después de esta reunión, vamos a tratar de respetar los tiempos, de tal forma va a ser un programa compacto con 3 bloques fundamentales, donde los moderadores van a hacer un trabajo importante para tratar de mantener los tiempos, podamos entregar el salón a la hora que corresponde y para las preguntas vamos a dejar un mail para que esté a disposición de cada uno de ustedes para que puedan hacer las preguntas a ese mail, que después vamos a subir las respuestas a la página web del Foro de Genética, donde ustedes pueden ver cada una de las preguntas y las respuestas de lo que hicieron los distintos participantes. Entonces, sin más, le voy a pedir al presidente del Foro Argentino de Genética Bovina, Alfonso Bustillo, que nos acompañe con unas palabras. Alfonso. Bueno, gracias Javier. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro 15ª jornada del Foro Argentino de Genética Bovina. Quiero agradecer especialmente a nuestro main sponsor, al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, a su presidente, el señor Juan José Grigera Nahón. Quiero agradecer especialmente a la Rural, a la dueña de casa, por recibirnos nuevamente. Siempre hemos hecho en la Rural y en esta exposición nuestras jornadas. Quiero agradecerle a Balanza Hook por ser acompañante de esta jornada. Y bueno, decirles que nuestro foro es un foro que se formó por iniciativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de ese momento, una iniciativa pública para la actividad privada. Venimos cumpliendo con nuestros objetivos, que es promocionar nuestra genética, difundir la importancia de la genética informada como camino insustituible para mejorar nuestros rodeos, nuestras producciones. Así que seguiremos trabajando con el mismo empuje que hasta ahora en la difusión de nuestra genética. Quiero agradecer especialmente a la Cámara Argentina de Productores de Carne Vacuna por habernos sostenido en su paraguas institucional todos estos años. El foro no tenía personería jurídica. Hoy, con muchísima alegría, les puedo informar que ya tenemos nuestra personería, que la IGJ nos ha aprobado nuestros nuevos estatutos, así que tenemos un camino nuevo a partir de ahora. También quisiera marcar un poco qué trabajo venimos haciendo en cuanto a la difusión de todo lo que es la genética, pero como este mundo es tan dinámico, empezaron a aparecer nuevos desafíos, empezaron a aparecer sombras para la producción de carne vacuna de distintos movimientos, tal vez extremos, veganos, ecologistas, ambientalistas, que atentaban o atentan contra la visión de nuestra producción de carne en cuanto al medio ambiente y al calentamiento global y a la emisión de gases de efecto invernadero. Hemos trabajado en las últimas 2 jornadas, en esta tercera nuevamente vamos a estar instalando el tema por la positiva de lo que es nuestra actividad como una actividad
de efecto neutro en el balance de carbono, en muchos casos positiva, como pueden ser los sistemas silvopastoriles. Así que es parte de los nuevos desafíos que vamos teniendo los productores ganaderos, pero sin duda tenemos que tener un mensaje claro para darle a la población de lo que es nuestra actividad y de lo que es nuestra actividad con respecto al compromiso con el medio ambiente. Así que no les robo un minuto más, van a tener los especialistas en cada tema. En el primer módulo vamos a ver todo lo que es nuestros programas genéticos de las distintas asociaciones. En el segundo módulo vamos a ver qué pasa con la genética y la industria, qué generamos con nuestra selección vía genética en la carne y en la actividad frigorífica. Y nuestro tercer módulo va a ser un módulo de medio ambiente y lo que es la actividad ganadera con respecto a la emisión de gases. Así que muchísimas gracias y los dejo en manos de Javier. Vas a presentar al primer moderador. Gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. A continuación arrancamos con el primer módulo, el bloque 1, Evaluaciones genéticas nacionales, avances en genómica y eficiencia de conversión. El moderador va a ser el ingeniero agrónomo de la UBA, Daniel Musi, máster en la Universidad de Cornell de Estados Unidos. Desde su graduación ha trabajado en genética bovina de carne y de leche, fue profesor de genética y mejoramiento animal en la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Católica Argentina y Universidad de Buenos Aires. Es asesor de asociaciones de criadores y de la Sociedad Rural Argentina, consultor en la actividad privada en temas de su especialidad. Ingeniero, disponga usted de las cámaras. Buenas tardes. Es realmente una alegría poder compartir nuevamente una jornada del foro ya clásica en Palermo. A todos ustedes una gran bienvenida y a quienes nos están siguiendo por streaming también lo hacemos. Y este tema en particular, avances en las evaluaciones genéticas nacionales, las presentamos en dos áreas que han tenido un gran desarrollo y que estuvieron involucradas en nuestras jornadas en años anteriores. Ya casi 8 años atrás empezamos a hablar de eficiencia de conversión y tratamos de incluir ese rasgo en las evaluaciones genéticas argentinas. Hoy es posible hacerlo porque contamos con las herramientas para llevar adelante las mediciones necesarias, cosa que antes solamente se podía hacer con equipamiento importado. Hoy lo podemos hacer gracias a un desarrollo del INTA, un desarrollo liderado por el doctor Aníbal Pordomingo, que con gran éxito ha trabajado todos estos años en este elemento de la ganadería de precisión. Así que vamos a escuchar en primer término al primer orador de este prestigioso panel que nos acompaña hoy, que es el ingeniero y también doctor Horacio Guitú, que es ingeniero agrónomo egresado de la UBA, máster en mejoramiento animal con un minor en estadística y doctorado en mejoramiento animal en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Tiene estudios de postdoctorados en la Universidad de Nebraska y en la Universidad de Guelph, de Canadá. Fue investigador del INTA, del Instituto de Genética de Castelar, desde 1976 hasta el 2006. Fue también profesor titular de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de El Salvador. Actualmente es el asesor genético de la Asociación Argentina de Angus. Horacio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a las autoridades del foro por la invitación y a la audiencia por tener la paciencia de escucharnos. La idea mía es, tuvimos 2 años parados desde el punto de vista del foro, pero todas las asociaciones siguieron trabajando fuertemente y hemos sacado ahora el resumen de Padres 2022 en la Asociación Argentina de Angus. Como ustedes saben, Angus fue la primera raza que calculó DEP en el año 1989 y lo venimos haciendo en estos 33 años. A su vez, introdujo el ultrasonido en el 2002, preparando recursos humanos para todas las razas de bovinos.
En 2013 empezamos a estudiar condiciones genéticas y en el 2015 empezamos esta lucha de la migración para verificar parentescos en lo que hace de migrar de microsatélites a SNP. Es la mayor base de datos Angus en Latinoamérica y fue la primera raza que implementó la evaluación genómica acá en nuestro país y Latinoamérica. Esto es gracias a los criadores que cada vez crecen más. Este año se han agregado casi más de 20 criadores. Tenemos 550 criadores que aportan datos. Eso nos da una base nacional de más de 634.000 animales con datos fenotípicos. Y también lo que más nos ha sorprendido es el respaldo de los criadores y empezar a entender de lo que se trata la evaluación genómica. Si uno ve acá, desde que empezamos en 2019 hasta el día de hoy, hemos incrementado 5 veces los genotipados de animales. Así que se están dando cuenta de las ventajas que esto trae. Lo que hoy me toca hablar un poquito es de eficiencia de conversión y qué es lo que Angus está haciendo. Generalmente lo que ha venido pasando es que a través de los años la gente se lesionaba por mayores pesos y mayores pesos se llevan a extremos presos, se incrementan todo lo que son costos de mantenimiento, afecta el peso tanto de los vientres y el impacto que eso tiene en la eficiencia reproductiva. En los últimos años aumentó 30 kilos, en los últimos 30 años aumentó 136 kilos el peso de los vientres en Estados Unidos. Entonces, lo que surgió, como hicieron de introducción, es la posibilidad de empezar a trabajar en eficiencia de conversión de una forma tal que lo que hacemos es mejorar la eficiencia desde el punto de vista que con la misma cantidad de alimento uno logra la misma performance o producción, pero sin incrementar lo que es el tamaño ni el peso adulto. Entonces esto surgió y realmente casi todas las asociaciones de acá estamos trabajando en este tema. 5% más de mejora en lo que hace a eficiencia de conversión tiene un impacto mayor que 4 veces incrementar la ganancia diaria. ¿Por qué no empezamos antes? Porque Daniel Musi lo dijo, no teníamos infraestructura, porque para poder hacer esto se necesita de alguna manera medir el consumo individual. Y Aníbal Pordomingo realmente hizo un gran trabajo en desarrollar estos corrales metabólicos con comederos inteligentes en combinación con la empresa Hook. Y esto nos da la oportunidad de medir el consumo individual de cada animal a los fines de poder avanzar en eficiencia de conversión. En este comedero, que es un comedero de Hook, cuando entra el animal se lee automáticamente la caravana, abajo hay unas balanzas y se ve por diferencia cada vez que entra y cada vez que sale cuánto es el consumo diario. Ese dato no lo teníamos y no podíamos avanzar. No voy a explicar detalles, pero sí lo que ven acá estos puntos son animales y básicamente si vemos estos animales lo que estamos viendo es, bueno, acá hay un animal que tiene este consumo real de materia seca y uno puede de alguna manera usar el peso metabólico de cada uno de estos animales y la ganancia diaria a través de estas pruebas
de eficiencia de conversión y calcular el consumo esperado en base a ese peso metabólico y esa ganancia. También uno puede agregar, como vamos a ver, otros factores. Y también lo que acá hacemos es ajustamos por regresión múltiple y los puntos que caerían sobre la línea es el consumo esperado o estimado usando esos pesos metabólicos y esa ganancia. Y lo que estamos viendo acá, que hay animales como este que está acá, que tiene este peso metabólico, esta ganancia, pero que realmente consumiendo menos que lo esperado, logra llegar a las mismas ganancias. En otras palabras, eso es lo que se denomina consumo residual y de alguna manera esos animales con menor consumo logramos mejorar la eficiencia de conversión y bajar los costos. Entonces, lo que realmente necesitamos es únicamente medir lo que es el consumo de materia seca. Si logramos el consumo de materia seca, después sacar el consumo residual es un problema de cálculo. Pero si logramos apartar los animales menos eficientes de los animales más eficientes en forma macro. Y eso es lo que estamos buscando, una característica que aparte de ser medida, la podamos transformar en una unidad de DEPS para direccionar programas genéticos por eficiencia de conversión. Entonces, evidentemente, aquellos animales que consumen menos son los animales que más nos interesan y son los animales de consumo residual o residual feed-in negativos. La idea es que estos animales que están acá, lo que es consumo residual es un valor fenotípico, igual que consumo de materia seca. Así que seleccionar solamente por consumo residual nos estamos llevando puesto el ambiente. Entonces la idea es cómo seguimos de este dato hacia la genética para crear una herramienta de direccionamiento y producir cambios. Entonces, lo que hicimos, o lo que quería Angus, y seguramente en muchas naciones, es tener varias estaciones de prueba que podamos medir consumo de materia seca. Y de ahí sacar los animales que son más eficientes, al menos fenotípicamente, y después transformarlos en DEPS. Entonces, en este momento, en esta red para medir animales, tenemos 4 lugares, pero 3 son los operativos, es el INTA Naredo, que está en provincia de Buenos Aires, el otro es el INTA Anguil, y por último tenemos acá lo que es una empresa privada, que es Biofarma. Si seguimos, en la próxima diapositiva, lo que ha venido haciendo en las primeras pruebas no nos permitían para nada calcular DEPS. Entonces lo que hizo Angus es crear pruebas diseñadas para que esos datos que salgan de las estaciones de prueba puedan ser usadas en genética. Entonces estas pruebas diseñadas es, en primer lugar, no va cualquier torito a la toma de datos, sino que va al grupo contemporáneo de toritos de una cabaña y de otra cabaña, y tenemos de esa manera los efectos ambientales de origen de cada una de las cabañas. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que por lo menos en los grupos contemporáneos tiene que haber 3 o más animales. Y el tercer requisito, el más importante,
que todos los grupos contemporáneos de todas las cabañas que van tienen que estar conectados genealógicamente. Si no, no hay manera de calcular los DEP. Las conexiones no tienen por qué ser ni en la primera generación ni en la segunda generación, pero tienen que estar conectados para poder calcular diferencias esperadas entre progenios. Entonces, estas son las pruebas diseñadas Angus que hemos implementado, y la primera que hicimos fue el año pasado en el CENAP, que medimos ahí 72 animales. Estas son las cabañas que han contribuido, en este caso fueron todas de puro de Pedrigue, y básicamente cuando uno ve y empieza a analizar estos datos, lo que estamos viendo es que hay una variabilidad fenotípica en esos 72 animales muy marcadas en lo que hace a consumo de materia seca. Y si aparte calculamos el RFI, vemos también que hay diferencias muy marcadas de animales que son más eficientes, que serían los que consumen menos y logran la misma ganancia con respecto a estos otros animales. Y si hay variabilidad es donde la genética juega. Pero todo esto que está acá son valores fenotípicos. Entonces lo que hicimos es llevarlo esto a DEPS y calculamos los DEPS de todos estos animales, porque la idea es que cada criador que va a la prueba reciba algo de vuelta, y lo que recibe es una herramienta para producir cambios direccionales en su cabaña. Y producimos dos tipos de DEP, los DEP de consumo de materia seca y los DEP desde ya de consumo residual. En esta primera prueba, con solo 72 animales y por las conexiones genealógicas para atrás, el que se mide en forma directa es el torito, los demás se miden en forma indirecta a través de la genealogía, logramos evaluar 340 animales. Y devolverle a cada criador esto que estamos viendo acá. Es decir, cada criador que participa va a tener un DEP de consumo de materia seca y un DEP de consumo residual. Y básicamente, cómo se interpreta esto es muy sencillo, es como cualquier DEP. Si vamos directamente a la próxima, que es de consumo residual, vemos que el toro C, que consume 400 gramos menos, y si esperamos cuánto van a dar sus hijos, vamos a ver que la diferencia con respecto al toro D son de 500 gramos menos por día para lograr el mismo nivel de producción. Así que la interpretación es sumamente simple y nada compleja de cómo manejar cualquier DEP. Las ventajas. Las ventajas es, y hoy que hablaban un poco del ambiente, se reduce el consumo de alimentos en un 10 o un 12%, se reduce el consumo de metano en un 9 o un 10%, se reduce la producción de calor en aproximadamente la misma cantidad, y sobre todo desde el punto de vista de los productores se reducen los costos. La asociación este año puso mucho impulso en estas pruebas, lo que viene voy muy rápido, pero hicimos la segunda prueba ahora en mayo en Naredo y agregamos esta información. Después hicimos la tercera prueba que se está llevando a cabo, estas dos pruebas ahora en este momento, en Anguil, con Aníbal, y estamos haciendo en el CENAP dos pruebas más. Esta es la cuarta, que se agregaron cada vez más cabañas porque van queriendo esta información de eficiencia expresada en DEPS, que la asociación lo da. Y también en el CENAP agregamos una segunda prueba simultánea que se está haciendo de estos animales. En total tenemos 317 toritos evaluados en eficiencia de conversión con sus DEP, y si sumamos los ancestros, eso hay que multiplicarlo aproximadamente por 5. Y bueno, acá cómo suma la genómica, porque esto, lo que estamos haciendo ahora la asociación es juntar datos.
Cuando empezamos con la genómica en Angus no había problema porque teníamos datos de 12 características en lo que hace a pesos, medidas y ultrasonido, y avanzamos muy rápido. Pero la ventaja de la genómica es la siguiente: evaluar precozmente animales que no han sido medidos en eficiencia de conversión. Y la genómica tiene un impacto importante en características difíciles de medir. Y esta es una característica difícil de medir porque necesitamos los corrales metabólicos y los comederos inteligentes y mover los animales de un lugar a otro. Así que es donde más impacto podemos tener, es en este tipo de características en lo que hace a la genómica. Y la idea es avanzar de los DEP clásicos a los DEP enriquecidos. Entonces, lo que estamos haciendo es generar una población de referencia con todos estos datos a los fines de, con esa población de referencia, estimar los distintos SNP asociados a eficiencia de conversión, genotipar animales que no han sido medidos y generar el DEP enriquecido de esos animales. Y este es el esquema que planteó Estados Unidos. Acá es lo que vemos, tenemos consumo de materia seca. Déjenme mostrarle. Acá tenemos consumo de materia seca y ellos midieron solamente 25.000 animales. Y acá tenemos algo parecido a consumo residual y solamente son los mismos 25.000 animales que midieron estas pruebas de testaje. Ahí lo que hicieron es estimar los SNP asociados a cada una de estas características de interés económico y sin llevar a pruebas de testaje animales nuevos. Lo que hicieron con los animales nuevos es solamente genotiparlos, que son estos 1.300.000 animales. De esta población de referencia, estimando el valor de los SNP, pudieron evaluar, sin llevar a estaciones de testaje, solamente por genómica, 1.300.000 animales. Y a eso vamos. Vamos a crear una población de referencia y con esa población de referencia multiplicar la posibilidad de generar estos DEPs. El impacto que tiene, y en 2 diapositivas termino, es lo siguiente. Este es Estados Unidos, y Estados Unidos faena 27 millones de cabezas por año. Fíjense ustedes, tienen 2 sistemas acá, 2 sistemas. Este es una recría y engorde de estos 27 millones de animales, y parte de eso se hace directamente engorde, es decir, se recría invernada y invernada. Ahora, fíjense que si se usa un toro que en lo que hace a consumo residual es menos 2 libras, que sería 1 kilo, y lo vimos en la diapositiva anterior que pasé de la primera prueba, con respecto a un toro que genera esas crías, pero es 0, la diferencia es 1 kilo en consumo residual, y si juntamos los 2 sistemas de engorde, el ahorro en pesos es de $1.200.000 usando el consumo residual. Entonces el consumo residual tiene un impacto en eficiencia sumamente grande, y esto es lo que ellos están buscando en este momento. Así que hacia eso apuntamos, es poder ofrecer las evaluaciones genéticas, tanto de Angus como de las demás razas, herramientas para bajar los costos de producción sin incrementar el tamaño ni los niveles de producción. La idea es que con esos mismos niveles de producción se llega con animales que tienen menor costo en lo que hace a su mantenimiento. Bueno, en base a eso tenemos en Angus, como ustedes saben,
un certificado de mérito genético para todas estas características. Todavía no están agregados consumo de materia seca ni consumo residual, pero sí este año hemos agregado docilidad. Es decir, docilidad es la característica número 13 que tenemos ya en el resumen de padres, y evaluamos aparte para los criadores que toman datos facilidad de parto directa y facilidad de parto materna. Nada más y muchas gracias. Bien, Horacio. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Ha cumplido el tiempo sin presiones, así que doblemente gracias, Horacio, por tu excelente presentación. Ahora voy a introducir al doctor Rodolfo Cantet, ingeniero agrónomo egresado de la UBA, Master of Science en Mejoramiento Animal en Montana State y Máster en Estadística y doctorado en Mejora Genética Animal de la Universidad de Illinois. Tiene un postdoctorado en el Centro de Mejoramiento Genético Animal de la Universidad de Guelph, en Canadá. Es profesor titular de Mejoramiento Genético Animal del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía e investigador superior del CONICET en el Instituto de Producción Animal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Es miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, coordinador y responsable de las evaluaciones genéticas de Brangus, Bradford, Brahman, Limousin y Limangus. Es editor del Journal of Animal Breeding and Genetics y de Genetics Selection Evolution. Fito. La verdad que es realmente bueno volver a estar aquí, ¿eh? Bien. A ver. La motivación de esta charla son las preguntas que muchos de los criadores, particularmente de Brangus y Bradford, me han hecho en estos últimos tiempos sobre algunos animales que no han podido entrar con la información genómica a la evaluación genética. Entonces, esa es la motivación, explicarles el porqué y tratar de corregir ese problema. Bueno, como bien sabemos, la evaluación genética utiliza el parecido entre parientes para aumentar la exactitud de las predicciones de mérito genético. En el modelo animal clásico, las relaciones de parentesco, digamos, históricamente se han considerado como valores fijos. Por ejemplo, padre e hijo, hermanos enteros, valen 0,5, los abuelos nietos 0,25, a bisabuelo bisnieto un octavo, y así uno puede seguir. Y esa ha sido la forma en que hemos calculado las DEPs utilizando el modelo animal clásico. Lo que nunca les han comentado que esas relaciones no son estrictamente exactas, sino que son variables. Por ejemplo, los hermanos enteros en la práctica, usando la información del pedigree, si bien en promedio se parecen 0,5, 50%, pueden variar un montón. Pueden variar a 0,35, más o menos 0,35. ¿Qué quiere decir? Que la información de un hermano entero puede ser 0,15 y de otro 0,85. Y eso sí es importante porque va a pesar en nuestra predicción DEP distinto cuanto más parecido es al animal. Por más parecido se entiende cuanto más cercano a uno. Uno sería un clon directamente. Es decir, históricamente hemos usado valores fijos para algo que realmente es variable. Ahora bien, la genómica, una de las posibilidades que nos da, además de la forma en que se está usando más comúnmente en la actualidad para las evaluaciones genéticas, es reflejar con mayor precisión la variabilidad de las relaciones de parentesco. Y esa es la motivación, entonces, para plantearles qué es lo que estamos haciendo para reducir esa variabilidad y aumentar la exactitud de predicción del mérito genético. Bueno, parecido entre parientes. Bien, el vacuno, como toda especie viviente,
posee una cantidad, el genoma está en cajitas de ADN llamadas cromosomas. El vacuno tiene 30 pares. ¿Por qué pares? Porque uno proviene del papá y el otro ha sido provisto por mamá. Al momento de producirse el espermatozoide y el óvulo, lo que ocurre es que el material se duplica. Por ejemplo, ahí tenemos un cromosoma arriba, el par, se duplica. Luego, en la tercera referencia, lo que uno ve es que se entrecruza, se corta y se reconvierte en los famosos crossing over que ustedes ven ahí abajo en particular. Es decir, que esencialmente todos los seres vivos somos un mosaico de material genético ancestral. Lo que uno puede apreciar es que después de este proceso, que se llama recombinación, uno se encuentra con que hay material parental, es decir, fíjense a la derecha el azul y el rojo quedó inalterado, y hay también material recombinado, como vemos en las dos transparencias, en las dos figuras a la derecha y abajo. Y eso es lo que precisamente nosotros hacemos en nuestros modelos de evaluación genética. La teoría que hemos desarrollado lo que trata es tener en cuenta la recombinación, por varias razones. La primera, como les dije, es el parecido entre parientes. Lo que ustedes ven ahí, en el centro de la imagen, y abajo de todo, son dos primos hermanos. Los padres, por ejemplo, la madre de la izquierda y el padre de la derecha, son hermanos enteros, y los abuelos son los que están en el centro arriba. Los abuelos, fíjense, tienen todos un solo color para simplificar la presentación. Lo que vemos en el medio es la recombinación. Fíjense que los padres ya tienen material recombinado y eventualmente cuando llega a los descendientes o los terneros que nos interesa conocer la relación de parentesco, ya lo que tenemos son segmentos que fíjense que hay un segmentito naranja que proviene del abuelo arriba de todo. Entonces, ese material genético es el mismo, porque es una copia del que traía el abuelo, y por eso decimos que esos genes que llevan esos individuos son idénticos por descendencia, porque provienen del abuelo. Sumando todos los pedacitos idénticos por descendencia que tienen esos dos animales y dividiendo por el largo del genoma multiplicado por 2, obtenemos la relación de parentesco con más precisión, la verdadera relación de parentesco. Ahora bien, ¿qué hemos hecho históricamente? O incluso ahora todavía hay modelos que utilizan, digamos, una medición de esta identidad por descendencia a nivel puntual, es decir, a nivel marcador por marcador. Y acá tienen una relación entre hermanos enteros, entre medio hermanos. Fíjense la línea de 0,25 es el promedio de la relación por pedigree. Y fíjense qué pasa en cada marcador. La relación sube, baja, sube y tienen todos los cromosomas ahí. Esto es en humanos, pero bien vale para animales. Esta transparencia está mejor para la presentación. Entonces lo que uno ve que es muy variable. O sea, las relaciones de parentesco calculadas punto a punto o marcador a marcador son muy variables. Para darles una idea, nosotros estamos utilizando alrededor de 40.500 marcadores. Imagínense el nivel de variabilidad que hay en esas relaciones. Sin embargo, utilizando segmentos encontramos mucha menor variabilidad. Y eso sí es importante porque si las relaciones son variables, por ejemplo, las relaciones que hoy se usan comúnmente dependen de las frecuencias, y las frecuencias dependen de todo eso que ustedes están viendo ahí, entonces va a haber mucha variabilidad, no solo en las DEPs, sino en la exactitud de un año para otro. Todo el mundo está acostumbrado a ver que las DEP puedan moverse, pero no están acostumbrados a que la exactitud baje. Bueno, eso puede pasar a veces cuando se usan relaciones de parentesco calculadas a nivel de identidad por descendencia puntual. Fíjense, ¿qué pasa con los segmentos? Ahí tienen dos relaciones. A la izquierda tienen
con segmentos en los cuales el problema es establecer dónde empieza y termina el segmento. En ese caso se tomó un límite de digamos, la unidad de medición es un cromosoma mide 100, se llaman 100 centimorgans, imagínenselo como centímetros si ustedes quieren, y cada cromosoma mide un morgan o un metro, como lo quieran ver. Y fíjense que en la izquierda es medido de A1 y medido de A7. Y fíjense que, o sea, si era menos de 7, se agrupaba al segmento más grande o se desechaba. Y en el caso de la izquierda es de A1. Y fíjense, perdón, es al revés, pero no hay diferencias particularmente. Prácticamente con segmentos se superponen muy bien todas las relaciones. O sea que con segmentos podemos tener un error del 1% como mucho. Lo que ven en azul son una relación entre primos terceros. Obviamente hay mucho menos ADN compartido y por eso son más chiquitas. Pero el punto es que los segmentos son mucho menos variables, como ustedes pueden apreciar. Y eso nosotros lo vimos en la tesis de Carolina García Bachino, donde calculamos las relaciones, fíjense, en segmentos, en puntos, y digamos, por puntos, pero sin usar el pedigree como se está usando comúnmente en la actualidad. Y fíjense que, en primer lugar, medio hermanos, en teoría tendrían que haber dado 0,25, más o menos todas estuvieron ahí, pero fíjense la variabilidad de la última relación comparado con los segmentos, incluso la de puntos, que sería el pedigree, por ejemplo, es mucho más variable que la de segmentos. O sea que segmentos realmente es, como diría un americano, the way to go. Bien, y ahora viene la explicación lo más rápido posible de por qué, cómo calculamos los segmentos. Y básicamente, ¿por qué necesitamos 3 generaciones? El ternero, sus padres y los abuelos. Esto está hecho por vía materna, pero lo mismo se hace por vía paterna. Es decir, hay que resolver las cosas por vía paterna y por vía materna. En este caso, tomé un ejemplo por vía materna. Lo que ustedes ven son marcadores, o sea, los marcadores del abuelo, los de la abuela, los padres y el ternero. Para que sea informativo el marcador, en este caso la madre tiene que ser heterocigota, es decir, fíjense, una grande con una chiquita. Las dos A grandes serían un homocigota. Entonces, lo que vamos haciendo es mirando los marcadores. Si la madre no es heterocigota, pasamos al siguiente. Y así sucesivamente hasta que encontramos uno donde la madre es heterocigota. Y rastreándolos, y los abuelos también, uno tiene que ser heterocigota y otro homocigota. Cuando uno empieza a mirarlos, lo que va a ver es que esta A chiquita al ternero, la única forma que le pudo haber venido es a través del abuelo. O sea que en ese punto, en ese lugar del genoma, el ternero es idéntico por descendencia al abuelo, recibió el material del abuelo. Entonces, nuestra estrategia es calcular esto, lo hacemos sobre los 40.000 marcadores y en general tenemos lo que llamamos informativos alrededor de entre 15 y 20.000, o sea que está bastante bien. Y eso está bueno porque, digamos, todo lo que nos ofrece la compañía genotipificadora, que cada año nos aumenta el número de marcadores, realmente ya es un poco inútil. Nosotros lo estamos resolviendo con muchos menos. Y en humanos también lo hacen así. Hay un argumento muy fuerte para no necesitar usar chips más densos en particular. Sin embargo, esto es lo que nos va a permitir eventualmente que en el país podamos generar nosotros con estos 40.000 marcadores nuestro propio chip y no tengamos que depender de estar mandando plata al exterior, que en este momento, como todos sabemos, no es un problema menor. Bueno, dicho esto, básicamente tenemos un ejemplo, tenemos 3 hermanos enteros. Francesco es un toro bastante conocido en Brangus, lo mismo en Lonquimay. Las vacas son las en amarillo. En este caso está genotipado los 6, son terneros de Mauricio Gropo. Y acá tenemos el ejemplo del cromosoma 1. Haciendo eso que les mostré recién, determinamos que el pedacito negro proviene de Francesco en el segundo animal, en el animal 2000, lo ven en azul 2000, y todo el resto en blanco proviene de la vaca Rancho 588.
En el cromosoma 1 del animal 1953 tenemos lo mismo, los pedazos en negro para Francesco y en blanco para la vaca. Y fíjense, donde coinciden los dos, el material negro en los dos animales y blanco también, bueno, esos serían los segmentos idénticos por descendencia. Sumamos todos esos segmentos, dividimos por 2 veces el largo del genoma y tenemos la relación de parentesco. La estrategia nuestra es calcular las relaciones abuelo-nieto, usando esto que les estoy mostrando, y claramente de acá la importancia de tener al abuelo, y después las restantes relaciones las calculamos usando teoría. Con esto es suficiente. Y fíjense el resultado. Ahí tenemos relaciones, gracias a Belsi, que debe estar por ahí, una de mis estudiantes doctorales. Ahí tenemos los segmentos, la de arriba a la izquierda es pedigree, la de arriba a la derecha es el usual. Fíjense que pasa el 0, es decir, esto es abuelo-nieto, tendría que estar en 0,25, donde está el tope más alto, y sin embargo hay algunas relaciones negativas. Y lo mismo un algoritmo de IBD puntual da cosas negativas, y sin embargo a la derecha y abajo tenemos los segmentos, este es otro algoritmo, y sin embargo da una cosa muy razonable, muy centrada y menos variable. Finalmente, la consecuencia es que, fíjense, ahí tenemos las exactitudes de Brangus comparadas con una línea entre el modelo animal y el nuevo modelo que nosotros llamamos PAR, y fíjense que hay círculos o densas masas negras hacia arriba, indicando que con este tipo de algoritmo hemos ganado exactitud de predicción, sea para crecimiento, para caracteres de res, ahí es todavía más impactante el cambio, incluso para consanguinidad, como dice la teoría, encontramos más consanguinidad básicamente a través de usar este tipo de algoritmos. Bueno, resumiendo esta parte, y después me queda una sola transparencia contándoles un panorama de lo que es la evaluación genética en distintas razas, tenemos que las relaciones de parentesco son el resultado de la identidad por descendencia, que son muy variables y más aún con marcadores genómicos, y el IBD puntual genera relaciones menos variables que los marcadores y no usar el pedigree, pero el IBD en segmentos es mejor realmente. ¿Por qué? Porque hace más pequeña la variación y las DEPs son menos variables entre años y las exactitudes también. Bueno, eso ya está dicho y ya les comentaba cómo fue nuestra estrategia. Y yo quiero terminar diciendo que estos algoritmos tienen un futuro enorme porque permiten hacer un montón de cosas, como por ejemplo la reconstrucción del pedigree. Piensen ustedes en razas de pedigree abierto como son estas dos, Brangus y Braford, el poder reconstruir el pedigree de los animales controlados es sumamente importante, ¿sí? Podemos saber quién fue el bisabuelo, el tatarabuelo, teniendo apropiadamente información genómica. Bien, dicho esto, me gustaría resumir las evaluaciones genéticas que venimos realizando con esta transparencia. Ahí tienen las 5 razas que trabajamos nosotros, y ese es más o menos el estatus de las evaluaciones. En la primera columna indica el número de animales que tenemos en el pedigree. Brangus y Braford tienen volúmenes muy superiores a las restantes razas y están en una tradición mucho más importante con relación a la evaluación que el año de comienzo de la evaluación hasta el final. Ahí tienen los años donde comenzaron las evaluaciones las otras razas. Algo que es muy importante es que este año, gracias a la colaboración de un exalumno nuestro que hoy está trabajando en la Universidad de Georgia, se llama Matías Berman, hemos mejorado nuestro algoritmo de ejecución y lo que antes nos llevaba 3 semanas ahora nos lleva menos de 1 hora para esta evaluación con prácticamente casi 3 millones de ecuaciones. El número de datos es la segunda columna y sigue muy fielmente el pedigree en tal particular, y
para crecimiento y res, las evaluaciones genéticas son multiple trait, o sea, para varios caracteres par, o sea, con genómica, las dos primeras, o Brangus y Bradford, y las otras razas todavía están en un estatus previo haciendo el multicarácter tradicional. Reses simplemente son las dos primeras, las otras no han llegado a completar evaluaciones de reses. Y algo que me parece muy importante, sobre todo por las conclusiones que he escuchado en este Congreso Mundial al que asistí hace 2 semanas en Holanda, nosotros llevamos una ventaja muy importante en lo que es transferencia embrionaria. La Argentina, para darles una idea, el 10% de los terneros en la evaluación Herbra de Brangus y el 9% en el PECBRAF de Bradford son nacidos en transferencia embrionaria. Es decir, los terneros realmente que importan son nacidos en transferencia embrionaria. Y ese algoritmo, para calcular las DEP de esos animales, utilizamos tecnología que hemos desarrollado hace varios años y la venimos implementando. Y yo creo que eso es importante y mis colegas lo han reconocido porque la diferencia fundamental es que uno pueda usar una vaca de $300 con un embrión de $2.000 y no tenga que utilizar una vaca de $5 o $10.000. Así que hace una gran diferencia. Así que los más van indicando el estado actual de la situación con relación a la transferencia embrionaria. Y la anteúltima columna, esa la dejé un poco ahí, esa es la que más ha costado. Ese es un índice. La utilización de un índice en particular es el índice de cría que desarrollamos hace ya muchos años para las lilas y le hemos agregado un valor que tiene en cuenta el riesgo económico que representa tener menos exactitud. Bueno, tengo una buena anécdota que me llevaría un rato contarla, pero en Limousin y Limangus hemos logrado imponer y ellos han empezado a utilizar ese índice. Y bueno, eso creo que es todo lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Fito, por tu presentación. Como vemos, tenemos novedades desde el punto de vista científico en la Argentina, que son, no lo ha dicho Fito, pero sí son reconocidas como nuevos cambios y oportunidades de la ciencia argentina. Voy a presentar ahora a la doctora María Calafé, que es médica veterinaria egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Ha hecho una especialización en programas de evaluación genética de la Universidad de Nueva Inglaterra en el ABRI de Australia. Fue representante del ABRI para Latinoamérica. Es cofundadora de Solugen, una empresa dedicada al asesoramiento genético, y actualmente es asesora del programa de evaluación genética de la raza Hereford. María. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría volver a encontrarnos, a vernos las caras y a poder hablar sobre todos estos temas cara a cara y no a través de una pantalla como lo veníamos haciendo estos últimos 2 años, que es bastante difícil, ¿no? Charlar de estas cosas a través de una pantalla que uno no sabe, no ve las caras, las reacciones de la gente. Así que, bueno, es una alegría. Bueno, rapidito para que Daniel no me corra con los tiempos. La idea es dar un pantallazo, una actualización de lo que venimos trabajando. Ustedes ya saben que la Asociación Argentina Criadores de Hereford tiene una evaluación genética muy particular, ya que comparte la base de datos somos 4 países, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Uruguay, que conformamos una única base de datos y se evalúan todos los animales en conjunto. Lo muy importante y destacable de esta evaluación es que los animales provienen de regiones distintas, con lo cual el mérito de poder evaluar los reproductores en los distintos ambientes le da una potencia muy, muy grande a la evaluación genética. Fue desarrollada, fue un trabajo de investigación muy, muy importante entre los equipos australianos del AGU y todos los técnicos que formábamos parte de las distintas asociaciones de criadores Hereford.
Y finalmente empieza este estudio de investigación alrededor del 2004 y recién en el 2009 pudimos implementar y publicar la evaluación genética, haciendo mucho hincapié fundamentalmente en la conexión de los animales, que eso es lo que nos permite tener una evaluación muy robusta y fundamentalmente muy precisa. Y como yo siempre digo, esta evaluación nos lleva, si tiene un muy buen valor agregado, es esto de estar permanentemente bajo proyectos de investigación y desarrollo. Todo el tiempo, los 4 países, técnicos, investigadores, etcétera, estamos inmersos en discusiones, en ver todo este tipo de avances tecnológicos, lo cual nos tiene siempre trabajando para adelante. Esto es un poquito la evaluación panamericana en números. Nosotros tenemos 2 corridas al año, una en diciembre, una en junio, para tener resultados pre-Palermo. Y la última corrida, que fue ahora junio 2022, nos arrojó, estamos evaluando arriba de 7 millones, casi 7 millones y medio de animales, con el paréntesis que a partir del 2018, cuando hicimos una modificación en el modelo de la evaluación, tanto Estados Unidos como Canadá toman la decisión de incluir solo los animales a partir del 2000, que es el momento en el cual Estados Unidos y Canadá incorporan en sus programas el Total Performance Recording, que es esta idea del registro de todos los animales dentro del rodeo. Y yo creo que para nosotros es un desafío muy, muy grande a nivel nacional de alentar a los criadores a esto, ¿no? A evaluar y a enviar datos de performance de cada uno de los animales que nacen en los establecimientos y así evitar los sesgos que sin querer hacemos en las evaluaciones. Bueno, los números son más que contundentes, de ahí la precisión, la robustez, la eficacia de la evaluación genética panamericana. Y cada uno, a pesar de que tenemos una evaluación conjunta, después cada país obviamente tiene sus propios criterios en función de los requerimientos, de los manejos de cada país. Estas son las características que evaluamos a nivel local. La gran diferencia en general con el resto de los países, sobre todo Estados Unidos y Canadá, es que ellos han generado muchos índices económicos para distintos mercados, tanto interno como de exportación. Uruguay tiene su índice de cría también. Para nosotros es un pendiente el índice económico. Quizás lo venimos retrasando por un tema de inestabilidad a nivel país que, bueno, de más está comentarlo, ¿no? Bueno, como resultado de la evaluación genética panamericana, obviamente todos los animales reciben sus diferencias esperadas entre progenie. Generamos 2 sumarios de padres anuales, divididos en tipo de registro, puro de pedir y S-barra. Y en el 2021, por sugerencia de Patricio Spiazzi, que es el encargado de la subcomisión de mejoramiento, incorporamos un listado de toros activos porque nos hacía falta esta visibilización de los padres que eran, digamos, los que representaban los animales que hoy están en el rodeo. Entonces, si bien los sumarios de padres son una herramienta muy útil, hay animales que son muy viejos y muchos de ellos hoy no están representados en los rodeos. Entonces, la idea de este listado, que ha tenido muy buena aceptación, es esa. Entonces, el criterio para incluir los animales en este listado es, además de animales de alta precisión, obviamente están dentro de la evaluación genética, es que tengan un mínimo de hijos
y que en los últimos 5 años esos hijos estén aportando datos a la evaluación genética. Y de ahí surge el listado, que además le incluimos el logo de los animales genotipados, que la mayoría de los animales dentro de este listado están genotipados, y una tercera columna, a ver si no me anda el marcador, ahí está, y una tercera columna dentro de cada característica, que es el percentil o el ranking del animal, para ver un poquito cómo está con respecto al resto de la población. Bueno, introduciéndonos un poquito en los temas de la jornada, nosotros cuando hablamos de genómica estamos hablando de análisis de ADN. En los últimos años la técnica utilizada es la de SNP o marcadores moleculares, que son los polimorfismos de nucleótido simple. Estos marcadores se vienen utilizando hace muchos años, si nos acordamos, desde el año 2001-2002, cuando aparecieron los primeros marcadores para terneza y marbling con las estrellitas, etcétera. Y realmente todo lo que es investigación y fundamentalmente acompañado por los desarrollos tecnológicos que permiten manipular toda esta clase y cantidad de información, hacen que hoy los SNP o marcadores sean una técnica muy utilizada. Y tienen una gran ventaja sobre las otras técnicas, que es la gran plasticidad que tienen los chips. Los chips son estos como portaobjeto, que es donde se pone el material genético para su lectura. Estos chips se pueden ir modificando en función de los requerimientos de las asociaciones de criadores, de razas en particular. Se pueden incorporar distintos caracteres. A medida que se van estudiando, investigando distintas características y se pueden ir incorporando dentro de las evaluaciones genéticas, también se incorporan dentro de los chips, lo mismo que resistencia a enfermedades y demás características que se necesiten a nivel ganadería. Y obviamente esto es una ciencia y una tecnología que está, si bien estamos conociendo cada vez más, nos falta muchísimo por aprender y sacarle el jugo a estos temas. Con respecto a la genómica en la raza Hereford, nada, rapidito, ustedes, yo ya les había comentado que nosotros empezamos en el 2011 con un proyecto de gran envergadura que implicaba los 4 países que conforman la evaluación panamericana. Y el proyecto era validar las ecuaciones de predicción que surgen de una primer población de prueba. Les voy a mostrar muy rapidito. Esta fue la base del proyecto en el 2011. Se realiza una población de referencia con toros Hereford americanos y de ahí se hacen las ecuaciones de predicción. Para que el resto de los países podamos incorporar esta información o la genómica dentro de nuestros programas de mejoramiento, teníamos que tener una validación, es decir, que haya una correlación entre esas ecuaciones de predicción y nuestros propios animales. Con lo cual nosotros estábamos haciendo también nuestra propia población de referencia. Al principio del proyecto, las primeras muestras o los primeros resultados fueron bastante frustrantes porque el nivel de asociación o las correlaciones no eran buenas y eso nos llevó a enviar cada vez más cantidad de muestras. Y eso hizo que las correlaciones
fueron aumentando a medida que íbamos incrementando la población de referencia. Una vez que logramos hacer la validación de estas ecuaciones, es decir, logramos una confianza en esas ecuaciones, pudimos publicar el primer sumario de padres con animales genotipados en la Argentina. Y eso fue en el año 2015. Estados Unidos y Canadá lo hicieron un año antes porque, bueno, las correlaciones fueron mucho más altas, más rápido. Nosotros hicimos este proyecto bajo la dirección de Dorian Garrick, que fue el investigador que nos impulsó y colaboró y nos ayudó a la generación de estas DEPs mejoradas. En ese momento, la incorporación de los resultados de la genómica se hacían en modelo de multistep, o sea, en 2 pasos. Primero se hacía la evaluación genética, se generaban, o sea, el valor molecular de cría que surge a partir de las ecuaciones de predicción. Una vez que está hecha la evaluación genética, se incorporaba en forma de índice. A partir del 2019, con el cambio de modelo, empezamos a incorporar la evaluación genómica dentro de la misma evaluación genética, por eso se llama de single step. También un aspecto muy importante, y como lo dijo Fito recién, se incorporó el modelo de efecto de marcadores. Es esto de detectar los marcadores que capturan mejor el efecto sobre la característica y pulir un poco el ruido de los marcadores que por ahí no sirven tanto y estamos manejando mucho volumen de información. Entonces, la detección de estos marcadores que mejor capturan el efecto sobre la característica. También en el 2017 se incorporó la tecnología Volt, que es un software específico para manejo de bases de datos, matrices y soluciones de ecuación para generar resultados. Ustedes piensen en el volumen, en la cantidad de información que se maneja en la evaluación genética panamericana, más de 7,5 millones de animales, cada uno de ellos con toda su información y agregada la información genómica. Las soluciones son infinitas, son muy, muy grandes las cantidades de información. Entonces, esta tecnología permite agilizar muchísimo la corrida. Ustedes piensen que nosotros, evaluaciones anteriores, antes de Volt, tardaba más de 4 días en hacerse la evaluación, ahora se hace en menos de una tarde, y por eso permite que Estados Unidos, por ejemplo, tenga una evaluación semanal. Ellos incorporan permanentemente la información genómica. El Volt también permite hacer el cálculo directo de la precisión de las DEP, cosa que en los modelos anteriores, por una cuestión también de manejo de información, de volumen de información, eran predicciones, y nos lleva, toda la información genómica lleva a que, para no repetir entre países, la confección de un International ID, que todos los creadores de Hereford que están acá, yo sé que me odian por este International ID, pero es muy necesario para no duplicar los animales o que esa información vaya a otro animal. Entonces, se confecciona un ID internacional de forma que contenga información de la asociación de origen, el sexo, el tipo de registro y, obviamente, el número de HDA o número interno en caso de ser puro registrado. Bueno, una de las
otro de los usos que hacemos de los marcadores, que venimos escuchando hoy, es la verificación de parentescos. Un poco lo que yo les hablaba de la plasticidad de los chips y de las grandes ventajas de los chips y de los marcadores moleculares, es esto de poder, con una sola muestra, con un solo chip, con el mismo costo, poder dar solución o respuesta a los distintos programas que llevamos adelante las asociaciones de criadores. Además, la gran ventaja que presentan los SNPs con la técnica anterior en términos de verificación de parentesco es la automatización y la estandarización de la lectura. Entonces, evaluando todas las ventajas que tienen los SNP o los marcadores con respecto a las técnicas anteriores, sumado a que el resto de las asociaciones de criadores del mundo vienen con procesos migratorios, la mayoría de ellas ya han hecho la migración completa. Entonces, para intentar hablar el mismo idioma en términos de transferencia de genética, transferencia de material y fundamentalmente de información de los animales, es que la Asociación Argentina de Criadores de Hereford en el año 2021 decidió hacer esta migración de la técnica de microsatélites a la de SNP para el chequeo de ascendencia. También entendemos que el poder obtener de una misma muestra estos tres resultados, que son la información para la evaluación genética. Y dentro de esto, muy importante, que también lo describió Fito muy bien, es esto del refinamiento del parentesco dentro de la evaluación genética, el refinamiento para arriba. ¿Qué porcentaje de cada animal está explicado por la genética? Entonces, para simplificar al criador, y también tiene un motivo económico, porque hoy es menos costoso hacer verificación y todo el resto con SNP que en microsatélites. Entonces, en el 2021 implementamos el plan de migración de la técnica de microsatélites a SNP, y para ello tuvimos muchas acciones previas y posteriores a su implementación. Por un lado, y antes de embarcarnos en este plan migratorio, tuvimos muchos acuerdos, análisis, reuniones con otras asociaciones de criadores, no solo de la raza Hereford, sino de otras para ver un poco cómo es la experiencia de otros países con respecto a esta migración. Finalmente redactamos un plan de migración que tuvimos una gran colaboración de técnicos de Sociedad Rural Argentina, que colaboraron mucho tanto en su implementación como también, ¿no?, en todo lo que han vivido con respecto a este tema, que para nosotros es muy importante. Porque, en definitiva, nosotros lo que buscamos, si bien ya era una decisión tomada, la del plan de migración, se buscó fundamentalmente la posibilidad o darle la posibilidad a que los criadores lo puedan hacer en forma paulatina, pero sostenida al mismo tiempo. Algo que nos dio un valor agregado muy importante fue la búsqueda de perfiles extranjeros. ¿Ya estoy? De perfiles extranjeros. Y para ello buscamos todos los toros que estaban que se estaban utilizando a nivel nacional,
hicimos convenio con las asociaciones de criadores de esos países y obtuvimos muchos de los perfiles genéticos de esos animales. Obviamente, al tener los perfiles genéticos de esos animales, el chequeo se hace automáticamente cuando sus hijos se analizan con SNP. También hicimos convenio con el IGVET, esto venimos trabajando hace muchos años, se hicieron trabajos de investigación en imputación de la técnica de STR-SNP y el IGVET nos hizo la descarga o separó los perfiles de los animales de esa primera vuelta, que fue cuando hicimos el proyecto de validación, que teníamos cerca de 800 animales genotipados. El IGVET lo que nos hizo fue extrajo esos perfiles y con Sociedad Rural, que también hicimos un paralelismo de los formatos, podemos ir ingresando esa información, lo cual nosotros venimos trabajando desde 2011 y toda esa información sigue vigente el día de hoy. Hoy ya hicimos un convenio con Rural, estamos haciendo el genotipado a través de Rural, va directamente al laboratorio de Neogen. Y fundamentalmente estamos haciendo acciones de difusión a los criadores, porque todo esto realmente es muy importante dar a conocer los por qué y cuáles son los objetivos. Gran desafío para todos nosotros, a nivel asociaciones, a nivel criadores, etcétera, es involucrar a los centros de inseminación y proveedores de genética en general a que genotipen sus animales mediante la técnica de SNP. Un centro de inseminación tiene un toro importantísimo del cual vende miles de pajuelas de semen. El centro de inseminación hace un análisis y ya ese perfil queda cargado en Sociedad Rural Argentina. Distinto es si cada comprador tiene que hacer un análisis en forma independiente. Entonces, entre todos, este plan de migración va a salir adelante. Ya termino. Bueno, esto es un artículo que está en la revista Hereford que explica un poquito cada caso, los distintos casos que se nos van planteando para poder hacer la migración y cuáles son las opciones o cómo seguir adelante. Los invito a que lo lean porque es bastante práctico. Y el objetivo final es que para el 1 de enero del 25 todos los animales que requieran chequeo de ascendencia se hagan con SNP. Muy rapidito porque Horacio ya habló, por suerte ya habló bien sobre eficiencia de conversión, así que lo único que les voy a contar que me están corriendo es que en octubre del 21, el 7 de octubre del 21, entró el primer grupo de animales de la raza Hereford en su ciclo, el primer ciclo de prueba. Tuvieron 90 días. Las instalaciones también de CENAP, que bien las describió Horacio, fueron 33 toros Hereford provenientes de 15 cabañas de la zona centro-oeste. Acá dos cositas que yo quiero remarcar sobre esta prueba, que nosotros también como Grupo Panamericano, como grupo de evaluación, hacemos convenio y protocolizamos las distintas formas de recoger los fenotipos. Entonces, para eficiencia de conversión alimenticia es lo mismo. Nosotros tenemos un protocolo que es común a todos los países y esto lo que nos va a permitir es, obviamente cuando tengamos más fenotipos, poder usar los fenotipos de los distintos países para generar datos para la evaluación genética lo más rápido posible. Bueno, esto ya se los explicó un poquito Horacio. Después del ciclo de evaluación se calculan los RFI en forma individual
que es justamente la diferencia entre el consumo, que se mide en los días de prueba, menos el consumo esperado, que se calcula de modelo de matemática de regresión. Esto se hace en forma individual. Después, una tabla de resultados. Todos estos resultados se van alimentando una base de datos y cuando tengamos la suficiente cantidad de resultados y nos generen confianza, es el momento que vamos a publicar la DEP para esta característica. Entonces, rapidito, algunas consideraciones con respecto a RFI. Si bien tenemos medidos muy pocos fenotipos y el gran desafío es seguir para adelante con la medición de estos fenotipos, ya Horacio explicó muy bien cuáles son las ventajas de esta medición, es que se encuentra una gran variabilidad entre los distintos animales. Entonces, esto nos permite trabajar mucho con información genética y seguir acoplando la genómica a estos fenotipos para que esa información se pueda ir dispersando y pueda ser informativa de muchos más animales. Y termino. Es importantísimo, así como nosotros tenemos acuerdos con las otras asociaciones de criadores, porque formamos una evaluación conjunta, esto de poder diseñar un plan estratégico entre los distintos actores, asociaciones de criadores, instituciones públicas, instituciones privadas. El IPCBA siempre para nosotros ha sido un valor fundamental porque ha colaborado y cooperado en cada uno de los proyectos planteados, y para que esto tenga sustento en el tiempo es imperativo hacer estos acuerdos. Así que bueno, me voy porque me echan. Muchas gracias. Voy a hacer una breve referencia a dos evaluaciones genéticas de dos asociaciones que no han sido mencionadas hasta ahora. La primera de ellas es la Bosmara. Bosmara, voy adelantando mientras ponen mi presentación, hace su evaluación genética en el Studbook de Sudáfrica, que es una organización muy vieja, de principios del siglo XX, que reúne a todas las razas y especies de registro y evaluaciones genéticas, algo así como la Rural y el INTA en su conjunto. Utilizan la evaluación genómica, y ahí sí ya está acá, y puse esto, es el Studbook sudafricano, algo muy lindo que dice: solamente con conocimiento podemos mejorar y juntos avanzaremos o criaremos el futuro. La primera cuestión que quisiera destacar de Bosmara es que es una evaluación internacional que reúne a 7 países donde se encuentra presente la raza. Utilizan una metodología Bloop Single Step, como la que mencionó anteriormente María y Horacio, y utilizan la genómica desde el 2017. Tienen también estaciones para determinar eficiencia de conversión y se hace también a nivel de establecimientos, y las evaluaciones se publican con una frecuencia de 2 anuales oficialmente y semanales. Lo que sí quisiera destacar es que le entregan a cada criador un sistema muy gráfico para orientarlos en cuanto a los objetivos de selección. Y tienen estas ventanas genéticas producidas por un sistema llamado Logix, con el cual hacen la carga de información también en el sistema. Esto está presentado con un índice de 100 para poder evaluar los distintos rasgos incluidos. También utilizan sombreados y estrellas, con lo cual simplifican muchísimo la detección de los animales superiores para los distintos rasgos. La siguiente evaluación, y la última, es la de Shorton. Shorton tiene una evaluación genética de larga tradición. Esta es la del 2019. Es producida por el INTAC bajo la responsabilidad del doctor Aldo Monti, a quien se refirió también Horacio, porque son los responsables de la producción de la evaluación genética de Angus. Hacen una evaluación anual, tienen 40 cabañas trabajando y cuentan con la obligación
de DEPS para ingresar sus animales a Palermo, de la misma manera que Angus, Hereford, Brangus y Bradford. La presentación de los resultados es similar a la que ustedes ya conocen para Angus y tienen también incluido la evaluación de carcasa. Con esto podemos decir entonces, para terminar con este bloque, que 9 asociaciones, esta es la primera vez que mencionamos las evaluaciones de todas las razas en la jornada del Foro de Genética, 9 asociaciones de criadores tienen en la Argentina evaluación genética utilizando lo último en metodología. Quisiera destacar que algunas de ellas son evaluaciones internacionales. Fito no mencionó la de Brangus, pero incluye muchos países de Latinoamérica. Horacio en algún momento trabajaron con 3 años, por lo que escuché, con datos del Mercosur. Y esta cuestión de tener evaluaciones genéticas internacionales, como la que mencionó María recién, es una fortaleza para nuestra genética, sobre todo pensando en los datos de aquellas razas que tienen más perspectivas de exportación, sobre todo en los países latinoamericanos. Ahora, hemos estado escuchando y viendo las posibilidades de la selección genómica y de la evaluación del uso del consumo individual en las cabañas. Ojalá que la inclusión de estos nuevos rasgos nos permita mejorar la difusión de la genética argentina dentro de nuestro propio rodeo, considerando que todavía tenemos un porcentaje muy grande de toros bolsa blanca utilizados. Llamo toros bolsa blanca a aquellos que no provienen de una genética formal, y que ello nos permita aumentar la utilización de la genética. Nada más, abrevio mis comentarios para dar lugar al siguiente panel. Muchas gracias.